El día de la fecha vamos a abordar una temática que hace a un tema que, si bien no resulta actual, sí ha cobrado, digamos, notoriedad, ¿no? Porque en buena hora, en miras a la implementación del sistema acusatorio, digamos que se viene, por supuesto, llevando en todo el país y, por supuesto, a nivel también provincial, que es la víctima en el siglo XXI. Ya el tema ha sido abordado por Naciones Unidas, por organismos internacionales, por las propias legislaciones nacionales y provinciales, pero fundamentalmente quería traerles hoy que hay en cuanto a la víctima cambios de paradigma. Este cambio de paradigma viene de la mano del principio de bilateralidad. El artículo 18 de nuestra Constitución protege a la persona y sus derechos, no la persona del imputado o de la víctima, sino de la persona y sus derechos. Esto hace al andamiaje o a la base del principio de bilateralidad. Por supuesto que encontramos dentro de ese conjunto específicamente a víctimas individuales, a las víctimas de delitos pluriofensivos, vemos que lamentablemente vemos de la mano del crimen organizado, que también vamos a ver en alguna otra de las cápsulas, eh, comprende los grandes tráficos, la trata de personas, la narcocriminalidad, los delitos ambientales, los delitos contra el orden económico y financiero. Y de la mano de ellas también las víctimas difusas. Puntualmente. ¿Por qué? Porque estos cambios provienen de los cambios de necesidades sociales. O sea, por ejemplo, en su momento, en 1999, cuando se modificó el paradigma de los delitos contra la honestidad, o mal llamados contra la honestidad, pero que duró, o sea, un largo periodo de tiempo en nuestro ordenamiento sustantivo, fue modificado por los delitos contra la integridad sexual. Esto es, con muy buenos antecedentes parlamentarios, con una discusión parlamentaria muy interesante, se modificó en los delitos contra la integridad en aquella ley 25087, teniendo en cuenta la autodeterminación de la persona. De la misma manera, cuando se incorporaron las figuras de desaparición forzada de personas, de tortura y la de trata de personas hacia el año 2008, que después debió ser modificada hacia el año 2012 por un tema esencial. Digamos, la legislación de ese momento consideraba que en el artículo 145 bis el consentimiento de la víctima mayor eximía de punibilidad del autor. Esto vulneraba el propio ordenamiento, digamos, que consideraba que el bien jurídico protegido y considera que el bien jurídico protegido es la libertad. Por lo cual, teniendo en cuenta dos ejes centrales, que además también este, es el bloque de derechos humanos de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna Nacional, además en dos ejes centrales, que es la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de Palermo. Así entonces, hasta aquí encontramos un común denominador de los ordenamientos nacionales, tanto el ordenamiento del Código Procesal Penal Federal, los ordenamientos procesales de Jujuy, de Mendoza, de Chubut, el caso de Chubut, este, señeros, y en el caso de Salta, de Jujuy, de Mendoza, en cuanto a la implementación que se ha hecho juntamente con Rosario del Código Procesal Penal Federal. Así, por supuesto, en el plano provincial también otros ordenamientos procesales provinciales señeros, por caso el de Río Negro y el de Neuquén, conjuntamente, como decíamos, el de Chubut, y en el plano internacional el ordenamiento procesal italiano y luego de ello el ordenamiento procesal chileno, donde claramente se da una acentuación del sistema acusatorio, una protección de la víctima, un cambio de paradigma y la incorporación de normativa internacional de Naciones Unidas, donde específicamente se da, digamos, una serie de circunstancias amplias para considerar a una persona específicamente víctima. Esto, digamos, consensuado de manera armónica con la cumbre iberoamericana, este, sobre normativa internacional respecto de las víctimas y las 100 reglas de Brasilia. Junto con otro aspecto que hemos visto en alguna otra de las cápsulas, que es la desformalización de la investigación, lo que conlleva a una ampliación puntualmente de la posibilidad de participación de la víctima dentro del proceso.
Podemos interpretar que a partir de 1994 existe, con la incorporación del artículo 75, inciso 22, una regla de reconocimiento constitucional, o con lo que denominamos una regla de reconocimiento constitucional. Esto es, partiendo de este artículo 75, inciso 22, y el reconocimiento de sus derechos del artículo 18 de la Constitución Nacional, y de allí dimanan, o sea, por supuesto, como antecedentes, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la solicitud de un trámite sencillo, de un recurso sencillo, de una presentación que pueda realizar la víctima de manera sencilla, accesible, simple. Esto es lo que han incorporado las Cortes como también, o sea, la realización de los fallos en cuanto a el lenguaje clave. También, o sea, esto se complementa con el artículo 10 y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este bloque de derechos conforma, respecto a la víctima, un sistema constitucional integrado que le brinda a la víctima varias cuestiones. En primer lugar, la protección judicial. En segundo lugar, el acceso a la justicia, que es muy importante en cuanto a respeto del derecho de las víctimas, ya sostenido por Naciones Unidas en el año 85, porque el acceso a la justicia de las víctimas, proyecto de investigación que también estamos llevando adelante en universidades públicas, es muy importante a los efectos de, por supuesto, con los colegios públicos, el acceso a la justicia, y me consta también el trabajo de los colegios públicos, para que la víctima tenga acceso a la justicia, de vital importancia. O sea, los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva contemplan, además, el acceso libre de obstáculos formales y reales. O sea, por ello ayuda a la desformalización. Por supuesto, también el acceso a la jurisdicción y el cumplimiento de la garantía del debido proceso, el cual también abordamos en otras causas respecto de este principio de lateralidad que va unido a la posibilidad de participación de la víctima en el proceso junto con otros, digamos, actores que rodean el proceso. Por otro lado, la resolución de la pretensión de manera oportuna y en plazo razonable que da al imputado una respuesta, pero también a la víctima una respuesta en tiempo razonable. Y la exigencia, por supuesto, de motivación de las sentencias y la posibilidad de la víctima al recurso de la intervención del Ministerio Público Fiscal y también de, de la exigencia de motivación de las sentencias o fundamentación de las sentencias y la observancia efectiva de la sentencia firme. Cuando vamos entonces, o sea, ya sea en el ordenamiento nacional, en la ley 27.372, o en el ordenamiento, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ley 15.232, la normativa considera a las víctimas directas, o sea, al sujeto pasivo, titular del bien jurídico afectado por el delito en cuestión. A las víctimas indirectas, a las personas del grupo familiar originado en el parentesco, sea por consanguinidad hasta tercer grado, o por afinidad, o por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo afectivo, ya cuando haya convivencia. También a los tutores, a los guardadores, o sea, a las representantes legales. Y o sea, esta consideración de las víctimas indirectas se da aplicación para quienes posean algunos de los vínculos descritos que decíamos antes, con la víctima directa en caso de muerte de la misma o si éste hubiera sufrido una afectación psíquica o física que le impide ejercer sus derechos. Es muy importante aquí otro cambio de paradigma. Cuando se habla de salud en el ordenamiento sustantivo, en el Código Penal, se tiene que tener en cuenta que no se habla únicamente de la salud física de la persona, sino de la salud psíquica, y cuyos daños muchas veces resultan inmensurables en tiempo. O sea, por eso es importante la consideración que se haga a este respecto. Por otro lado, también encontramos las víctimas colectivas o las víctimas difusas, que son las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas respecto de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social.
las víctimas directas e indirectas, o sea, se considera puntualmente en este sentido, y tal como lo señalaba presentemente, que ello concuerda con el criterio amplio de las denominadas guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, que entiende a la víctima como cualquier persona afectada que hubiera sufrido un menoscabo en los derechos como consecuencia de un delito. Esto, por supuesto, ha sido consagrado también en la jurisprudencia internacional en el caso Villagrán Morales. Y en otro caso puntual que quiero citar, que es, o sea, o sea, se lo consideró en el caso Bamaca Velázquez. Por supuesto, pongo a disposición de todos aquellos interesados estos fallos a través de la Secretaría de Posgrado. El Bamaca Velázquez, o sea, Villarreal Morales, es de 1999, o sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bamaca Velázquez, ampliando el concepto de víctima, se señala que la prohibición absoluta de tratos crueles, inhumanos o degradantes ha experimentado además una ampliación también, o sea, por razón personal, abarcando determinados casos como los de desaparición forzosa de personas. En cuanto a la titularidad de derechos, también los familiares de la víctima directa, digamos. ¿Por qué? Por el sufrimiento, por el intenso sufrimiento ocasionado respecto, o sea, y de manera indirecta, respecto de la víctima central. En otro orden también, o sea, tener una visión acabada, completa, el Parlamento Europeo, o sea, ha establecido normas mínimas o estándares mínimos sobre los derechos y el apoyo a la protección de las víctimas, mediante las directivas ya, del 2012 a la fecha de la Unión Europea, o sea, brindando un concepto amplio de víctima, diferenciándolo como la mentada norma bajo análisis en dos categorías, o sea, básicamente, en dos categorías. La persona física que haya sufrido daño o perjuicio, en especial, o sea, lesiones físicas o mentales, o daños, o sea, emocionales, o un perjuicio económico. Esto es importante por la integralidad de la dañosidad que se produce a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel emocional. Tenemos un dato muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, en los tiempos que corren. Y a su vez también a los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Con lo cual, ahí tenemos específicamente el ordenamiento nacional, el ordenamiento internacional en cuanto a la Corte Interamericana, pero también resoluciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Y respecto a las víctimas colectivas, digamos, cabe recordar que no solo como una persona humana, sino como una persona jurídica, cualquiera sea el modo de organizarse, siempre que acredite legitimación e interés concreto a fin de procurar reprimir una actividad que ponga en riesgo un bien jurídico colectivo. Al respecto, como decíamos, o sea, es importante recordar que los objetos de protección jurídica dentro del marco del Estado, dentro del marco estatal del derecho, se originan por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. En este contexto, los bienes jurídicos cumplen la función de garantía para los sujetos, así como la legitimación de la norma penal en pos de proteger concretos valores estimados democráticamente como esenciales para la subsistencia del sistema. Y es así que pueden distinguirse bienes jurídicos individuales, o sea, superindividuales y colectivos, o sea, entre alguna de las categorías. O sea, por eso es que muchas veces, o sea, no hay una afectación de un solo bien jurídico, por eso también se habla de la protección de delitos pluriofensivos, porque van a atacar más de un bien jurídico. Lo mismo vemos con las violaciones de derechos humanos que tienen lugar cuando el Estado argentino incumple, o sea, sus obligaciones de garantizar los derechos humanos se disfruten sin ningún tipo de discriminación. O sea, además de respetarlos, de protegerlos y de realizarlos. Así en el caso, digamos, la Corte Interamericana, en el caso Juárez Cruzat, o sea, mediante el cual fue interpuesto a nombre de 600 prisioneros sometidos a una masacre y a nombre de sus familiares, la masacre de Sánchez,
por la denegación de justicia de la masacre de 268 personas, que implicó la reparación de cientos de personas y además de darse específicamente el instituto específicamente de la reparación en este tipo de casos, porque correspondía respecto de víctimas indirectas también. Por otro, la Convención de Belén do Pará obliga a los estados a tomar razón. O sea, no olvidemos que la Convención de Belén do Pará fue incorporada a nuestro ordenamiento en cumplimiento de la ratificación de la Convención 1994 por nuestro país, que obliga a los estados a tomar razón del contexto de violencia que sufren las mujeres, este, haciendo especial hincapié que las violaciones de los derechos, o sea, se producen en ámbitos que no son, o sea, que no son públicos. Vamos a ver al finalizar cuáles son esos ámbitos. Y por otro lado también se va incorporando otras figuras como la de femicidio por la ley 26791, donde incorpora, o sea, donde se incluyen como agravantes el artículo 80, inciso primero, el artículo 80 cuarto, o sea, el 80 punto 11, donde, o sea, el homicidio respecto de una mujer cuando el hecho sea apretado por un hombre mediante violencia de género, puntualmente, y el artículo 12, o sea, que es el inciso 12, perdón, que es con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en términos o sea, del artículo 80 primero, que es una situación de pareja, expareja, cónyuge, o sea, o con aquella que se ha mantenido ese tipo de relación. Y por otro lado también, el inciso cuarto, que cobra relevancia, es cuando el homicidio se produce por placer, por codicia, por odio racial, religioso, de género, o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Por supuesto que aquí nos encontramos también con los delitos conexos. Los delitos conexos son delitos graves, o sea, en atención a las víctimas, por ejemplo, el delito de trata de personas, que es preciso, o sea, valorar que, o sea, los artículos de los ordenamientos procesales actuales, de forma conjunta, que la inclusión de aquellos, trata de personas o delitos, o sea, donde es sometido a personas a una explotación, que puede ser explotación, en caso de trata de personas, explotación sexual, explotación laboral o para extracción de órganos o tejidos, específicamente solo proviene de un sistema de justicia, o sea, no solamente proviene del sistema de justicia, sino de todos los organismos del Estado que deberán trabajar de forma coordinada en acciones locales, especialmente en áreas de salud, de educación y de trabajo, a los efectos de poder brindar adecuada protección y además en cumplimiento de la finalidad de la propia ley que protege o que nos da como base el protocolo de Palermo. Básicamente entonces, también en esto también es dable señalar, o sea, en la protección también de la trata de personas, la protección integral de mujeres, digamos, dada, o sea, por la ley 26845, modificada por la ley 27501 de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, y ello a través legislación interna y también, o sea, con las reglas de CEDAW, donde ¿qué emana de allí? Que la protección de la libertad y la igualdad de género, responsabilizando de forma directa al orden público ante su incumplimiento e imponiendo puntualmente a los estados la obligación de adoptar medidas para que, o sea, cada mujer pueda encontrar oportunidades más iguales, manifestando la voluntad política para implementar leyes y modificar criterios de carácter judicial, cambiando en muchos casos patrones de conducta. Por supuesto, también otro de los puntos o ejes centrales respecto de la protección, que son bienes superindividuales, o sea, y las víctimas en muchos casos son víctimas difusas, es la afectación a un ambiente sano y equilibrado, incorporado a través de la manda constitucional de 1994, en su artículo 41, donde todos los habitantes, donde manifiesta la Carta Magna Nacional, que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas,
que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras que tienen el deber de preservarlo. De allí que los ordenamientos penales han incorporado figuras tal por caso, en algunos casos como el ecocidio, o sea, teniendo en cuenta también las encíclicas papales, por ejemplo, la encíclica Sí, vamos, o sea, como afectación de la biodiversidad cuando hay afectación de bienes superindividuales como es el ambiente. En ese escenario, por ejemplo, o sea, trabajos como la de la doctora María Dolores Serrano Tárraga, digamos, cuando se habla de criminología verde como parte de una escuela crítica que incorpora la justicia ambiental, centrando en la victimización en los seres humanos, la ecología apunta, o sea, a investigar los impactos adversos de la actividad humana sobre los ecosistemas, o sea, terrestres, acuáticos, la biosfera, y los medios naturales en general, de especies, puntualmente dado por la victimización de animales, la dominación de estructuras que conllevan al abuso, muchas veces institucionalizado, y a la destrucción de sus hábitats. O sea, con lo cual, puntualmente hemos tratado de abarcar en esta cápsula, digamos, las formas de victimización. Pero también tenemos que decir, antes de culminar, que hay tipos de violencia. Los tipos de violencia, digamos, o sea, que podemos ver o visualizar, es la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de una persona, una mujer, un niño, niña, digamos, o adolescente, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. También la violencia psicológica, digamos, o sea, que es la que causa daño emocional, o sea, disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones, mediante acoso, abuso, hostigamiento, restricción, humillación. Entonces, digamos, son cuestiones específicamente en cuanto a los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, o sea, que la que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la persona, perturbando en muchos casos la posesión o la pérdida, sustracción o retención o distracción indebida de objetos, la limitación de recursos económicos o la limitación o control de ingresos. La violencia simbólica, o sea, en muchos de los casos, en el caso de violencia institucional también, digamos, o violencia laboral, estamos refiriéndonos a los tipos de violencia, y en el caso ya, también de la mujer, la violencia obstétrica. Pero también tenemos los ámbitos de violencia. Los ámbitos puede ser la violencia doméstica, digamos, aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que dañe la dignidad, la integridad, la integridad física, la integridad psicológica, o sea, de las personas, o sea, que cohabitan, esa violencia doméstica que afecta también el plano psicológico y emocional. La violencia contra la libertad reproductiva, como dije antes, la violencia obstétrica, la violencia mediática, son, o sea, también formas de violencia. O sea, solo resta agregarme que el alcance otorgado a cada uno de los conceptos definidos previamente y analizados de manera conjunta y no como aportes aislados permiten afirmar una íntima relación entre, o sea, por ejemplo, delitos pluriofensivos, como el caso de trata de personas, la violencia de género, en tal caso, digamos, y por eso la interrelación de los tipos de víctimas, el análisis actual que debe hacerse en los ordenamientos sustantivos y adjetivos, y, o sea, en buena hora, la participación o la renovada participación que tiene la víctima dentro del proceso penal en los nuevos sistemas acusatorios. Que tengan todos y todas muy buenos días. Muchísimas gracias.